Bienvenidos al canal Línea de Noticias. Las Fuerzas Armadas ucranianas destruyeron puntos importantes pertenecientes a las fuerzas rusas en la región de Donetsk y Luhansk. Los ataques de las tropas rusas en muchas áreas fueron repelidos con éxito por las fuerzas ucranianas. Más de 100 soldados rusos fueron atacados en muchos frentes. Muchos soldados rusos fueron derrotados debido a conflictos en las regiones. Las fuerzas ucranianas destruyeron docenas de equipos rusos durante el día. Los soldados ucranianos comenzaron a usar equipo militar de varias características. Se dijo que la nueva ayuda militar a Ucrania provendrá de los Estados Unidos. La pérdida total de personal militar ruso desde el comienzo de la guerra alcanzó niveles récord. Rusia puede tener que declarar una nueva movilización. Como se sabe, en nuestras noticias anteriores, informamos que hubo intensos enfrentamientos en la región oriental y que las fuerzas ucranianas estaban realizando operaciones intensivas, especialmente en la región de Donetsk. Según las noticias recibidas más tarde, se ve que los conflictos continúan en las regiones de Donetsk y Lugansk, pero Rusia sufrió grandes pérdidas en estos conflictos. Tanto es así que desde el comienzo de la guerra, Rusia ha perdido miles de soldados incluso solo en la región oriental y ha perdido gran parte del costoso material militar bélico. Las pérdidas sufridas por Rusia en los conflictos en curso en las regiones aumentan día a día y esta situación parece plantear serios problemas para Rusia en el curso de la guerra. Debido a las pérdidas diarias del personal militar de Rusia, se ve que la cantidad de soldados perdidos en Rusia durante todo el periodo de guerra ha llegado a aproximadamente 100.000. Además, las tropas ucranianas continúan con sus fuertes ataques contra el equipo militar ruso cada día que pasa. Los continuos enfrentamientos entre soldados rusos y ucranianos en muchas partes del este están llegando a su fin, gracias a la fuerte defensa de las tropas ucranianas. Y como en los días anteriores, las fuerzas ucranianas están salvando muchas regiones de los ataques rusos y aumentando su dominio en las regiones. Ahora, el poder de las fuerzas rusas está disminuyendo día a día y los intentos de atacar las regiones orientales están disminuyendo día a día. Según la información obtenida, las fuerzas ucranianas rechazaron los ataques de las tropas rusas en el Oblast de Lugansk y liberaron más de 15 regiones. Se sabe que las fuerzas ucranianas repelieron los ataques de los soldados rusos en el Oblast de Donetsk y liberaron alrededor de 9 regiones. Gracias a los ataques de las fuerzas ucranianas en los conflictos en las regiones, más de 150 soldados rusos fueron derrotados, mientras que al mismo tiempo más de 10 equipos militares rusos fueron destruidos. Además, las unidades de cohetes y artillería ucranianas atacaron a 8 grupos de soldados rusos. Además, se destruyeron 2 puestos de mando rusos y unos 4 puntos de almacenamiento de municiones. Por lo tanto, la resistencia de las tropas rusas se detuvo en gran medida y se impidió su avance a las regiones. Además, se destruyó una cantidad significativa de equipo militar ruso, mientras que se produjeron pérdidas significativas en el personal militar ruso. Dada esta situación, parece probable que Rusia vuelva a declarar la movilización en los próximos días. Ahora que ha disminuido el número de soldados para unirse al ejército en Rusia, sabemos que los soldados rusos en el ejército no quieren pelear. Porque, como mencionamos en nuestras noticias anteriores, los soldados rusos, que ni siquiera saben cómo usar las armas, desertan del ejército o se rinden a las fuerzas ucranianas. Con su equipo militar avanzado, el ejército ucraniano está logrando el éxito en muchas regiones, incluidas las regiones orientales. Como se sabe, los soldados ucranianos derrotaron muchas veces a los soldados rusos con la ayuda de su país con equipo militar con muchas características avanzadas. Recientemente, hemos sido testigos de operaciones exitosas contra posiciones militares rusas gracias a las capacidades de largo alcance de los aviones ucranianos. Además, las fuerzas ucranianas defendieron la mayor parte de su territorio utilizando sistemas de lanzamiento de cohetes. Según la información obtenida, las fuerzas ucranianas comenzaron a utilizar el sistema de lanzamiento de cohetes recientemente desarrollado. Estos lanzacohetes se conocen como Sivalka VM-8M Lares. Estos usados tienen la capacidad de montarse detrás de vehículos militares y luego usarse activamente en todos los frentes. Esto aumentará la velocidad de acción de las fuerzas ucranianas. Estos sistemas de lanzacohetes tienen mucho éxito en la destrucción de equipos militares debido a su capacidad
para lanzar 16 cohetes de 80 milímetros al mismo tiempo. Si bien las fuerzas ucranianas utilizaron nuevos tipos de equipo militar avanzado, algunas batallas diurnas infligieron grandes pérdidas a los soldados rusos. Como es sabido, cada día cientos de soldados rusos son derrotados por las fuerzas ucranianas, mientras que aumenta el número de soldados rusos que huyen del ejército o se rinden a las tropas ucranianas. Al mismo tiempo, Rusia, que ha perdido gran parte de su personal militar, sigue sumando soldados rusos sin experiencia a su ejército, declarando una movilización constante. Por esta razón, se ve que los soldados rusos sin experiencia sufrieron grandes pérdidas en los enfrentamientos con las fuerzas ucranianas. Según la información recibida, se sabe que aproximadamente 600 soldados rusos perdieron la vida en los ataques llevados a cabo por las fuerzas ucranianas durante el día. Como resultado de perder tanto personal militar todos los días, parece probable que Rusia vuelva a declarar la movilización en los próximos días. Mientras Rusia sufre pérdidas significativas de tropas, llega ayuda para equipos militares ucranianos. Según la información recibida, se indicó que esta ayuda vendría de los Estados Unidos. Como se sabe, recientemente anunciamos que los Estados Unidos están considerando enviar sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania. Estados Unidos envió asistencia adicional a Ucrania mientras consideraba estos temas. Según la información obtenida, se afirma que Estados Unidos suministrará sistemas de defensa aérea NASAMS adicionales a Ucrania. Con esta ayuda, las fuerzas ucranianas podrán repeler fácilmente un posible ataque con misiles rusos en su región. Como se ve, la llegada de ayuda adicional a Ucrania será beneficiosa para la recuperación de muchas más tierras ucranianas en los próximos días. Las fuerzas ucranianas ahora han rodeado completamente las regiones orientales y las tropas rusas ya no pueden ingresar a estas áreas cómodamente. Por otro lado, a medida que aumenta el número de soldados rusos derrotados en muchos frentes, la tasa de éxito de los ataques de Rusia disminuye gradualmente. Parece imposible que Rusia, que ya ha sufrido un gran revés por las derrotas en la guerra, gane en los próximos días. Ahora las fuerzas ucranianas necesitan realizar operaciones contra los soldados rusos con nuevos equipos militares avanzados. Porque ahora se ha entendido que Rusia, que tiene escasez de soldados en los frentes, no podrá resistir nuevas operaciones desde Ucrania. Continuaremos manteniéndolos informados de futuros desarrollos. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al video. Puedes seguir fácilmente nuevos videos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.